capítulo 20, el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 20, desde el verso 1 en adelante. ¿Amén? ¿Lo tienen? Mateo capítulo 20, verso 1 dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llamad a los obreros y pagadle el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. ¿Amén? Amén. La parábola que nos enseña el Señor, el que está enseñando, la parábola de la igualdad, que Dios no hace acepción de personas, sino que a cada uno de nosotros nos paga lo justo en su momento. Con algunos pactó que si te iban a trabajar, con los que contrató primero por la mañana, pactó de pagarles un denario, ¿verdad? Esto es lo que dice aquí la palabra. Pero luego él salió otra vez y vio a algunos que estaban desocupados. Y fíjate qué interesante que lo que le dice: vayan a trabajar y se les pagará lo justo. Evidentemente, la justicia de Dios no es como la justicia de los hombres. Porque cuando sale a la hora undécima, ya la última hora, hay algunos que estaban desocupados. Y él les pregunta: ¿por qué estáis desocupados? Dice: porque nadie nos ha contratado. Entonces, él los contrata. Él les dice: vayan ustedes también a trabajar, y se les dará lo justo. Siempre que el Señor viene a nuestras vidas, Él nos dice que nos va a pagar lo justo. Nos va a dar lo que conviene a nuestras vidas. Yo muchas veces me pongo a pensar en aquellos apóstoles y que vieron las maravillas que Jesús hizo entre medio de ellos, y que anduvieron con Jesús y comenzaron a predicar el Evangelio después que Jesucristo muere en la cruz del Calvario, derrama hasta la última gota de su sangre para perdonar nuestros pecados y así darnos entrada
al reino de los cielos? Comenzaron a trabajar cuando recién comenzaba el día agradable al Señor. ¿Qué dice el Señor cuando Él aparece? Es el día agradable. Buenas nuevas de salvación traigo yo hoy. Porque es lo que lee el Señor cuando comienza su ministerio. ¿No es cierto? ¿Qué dice? Para traer buenas nuevas de salvación, para libertar a los cautivos, para dar libertad a los hombres. Es el día que comienza la jornada de trabajo sobre el Evangelio de Jesucristo. Y aquellos hombres, tal como yo veo que Él está enseñando, no son más que nosotros, ni nosotros más que ellos. Nosotros estamos ahora en el año 2015 hablando y predicando del Evangelio cuando alrededor del mundo hay millones y millones de cristianos que han recibido las buenas nuevas de salvación. Y la venida de Cristo está pronto. Y si Cristo viniera en estos momentos, ¿cuánto creen que recibirán la justa paga? Yo recibiré lo justo, lo que el Señor ha prometido para mí. Y comienza Él a pagarle a los que comenzaron a trabajar primero. ¿Cierto? Los que comenzaron a trabajar primero habían pactado con Él, ¿cuánto? Un denario. Pero fíjate que comienza al revés. Le dice al que tenía Él a cargo, le dice al mayordomo, comienza a pagarle el jornal, pero a los postreros, no a los primeros. Porque en realidad, ¿nosotros qué hubiéramos hecho? Bueno, a los primeros que fueron contratados le hubiéramos pagado, ¿no es cierto? Pero no, acá empieza al revés. Comienza con los postreros. Y a los postreros los llama y les da, a los que han trabajado una hora, le paga exactamente lo mismo que aquellos que habían trabajado todo el día. Ahora, la reacción de aquellos que han trabajado todo el día, cuando vieron que a los que habían trabajado una hora solamente les da un denario, en su interior pensaron, a nosotros no va a pagar más. Hemos estado todo el día trabajando. ¿Es lógico o no? Es lógico. Los hombres usamos la lógica. No lo pactado, sino la lógica. Y comienza a pagarle a los postreros y les paga un denario. Y cuando llegan los primeros, los que han trabajado todo el día, les dice, ¿no habíamos pactado lo justo? Un denario. Pero ¿qué hicieron esta gente? Comenzaron a murmurar. Eso es lo que nos sucede muchas veces. Dios comienza a dar y a repartir dones. Dios comienza a repartir ministerios y a veces vemos gente que apenas llega al Evangelio, que llega al Señor y Dios le da dones y ministerios y comienzan a trabajar de una forma tremenda. Y muchas veces comenzamos a murmurar. Va, yo que llevo tantos años en el Evangelio, yo que he ayunado, que he orado, que he estado, Señor, al pie, que no me he apartado, ¿cuánto me vas a pagar? Seguro más que estos que están llegando. Pero el Señor, ¿qué dice? Él nos trata a todos por igual. ¿Por qué Él es justo? Porque su justicia es mayor que la justicia de los hombres. Pero le dice, ¿por qué te quejas? ¿No habíamos hecho un pacto? ¿No habíamos convenido que yo te pagaba un denario? ¿Por qué ahora estás pidiendo más? ¿Y por qué tú murmuras de lo que yo le doy a otra persona?
no puedo yo darle de lo mío a quien yo quiera. Dios es así. Él es justo y verdadero y conoce el corazón de aquellos que le buscamos. Y Él nos dará el Espíritu Santo. Para que nosotros podamos ser llenos de la presencia de Dios en el momento en que nuestro corazón se abre para hacer la obra del Señor en nuestras vidas. El trabajo que hacemos para el Señor será pagado justamente. Nunca el Señor es injusto para pagar. ¿Amén? Necesitamos que la presencia de Dios esté en nuestras vidas cada día. Necesitamos que el Señor nos ayude a ser fieles y honestos con nosotros mismos. Necesitamos que cuando vemos cómo otro prospera, no nos llene nuestro corazón de envidia. ¿Por qué? Porque el Señor evidentemente está mirando lo profundo de nuestro corazón. Yo siempre digo, la envidia, si la envidia fuera pintura, andaríamos unos cuantos teñidos, ¿no? ¿Por qué? A ver, siempre nos tenemos que alegrar de lo que Dios le da a nuestros hermanos. ¿Amén? Si Dios reparte, hablamos de dones espirituales, gloria a Dios por los hermanos que están recibiendo estos dones. Si Dios reparte bendición abundante económicamente, nos tenemos que gozar con la bendición que Dios le está dando a nuestro hermano. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Dios conoce el tiempo, las sazones, nuestros corazones y sabe qué es lo que nos conviene a cada uno de nosotros. ¿Amén? Dice el Señor en esta enseñanza, mira a tu hermano que está al lado tuyo, míralo. Es igual que tú, tiene el mismo pago. La salvación de nuestras almas que a través de Cristo Él lo ha comprado es el pago para nuestras vidas eternamente. Si algunos tenemos un par de años en el Evangelio, tenemos que dar gracias a Dios. Y si alguno comienza nuevo, tenemos que dar gracias a Dios, porque si Cristo viene ahora, en estos momentos, nos iremos con Él. Amén. Los que conocemos de antes, los que acaban de conocer igual, y estaremos en la presencia de Dios por la eternidad. El justo pago del Señor es para ti y es para mí. Amén. Dios, esto lo podemos repetir, Dios me pagará justamente lo que a mí me toca. Porque Él sabe lo que a mí me toca. Amén. ¿Cuánto necesitamos que el Señor nos limpie de toda contaminación, de murmuración, de envidia? ¿No es cierto? Porque cada uno de nosotros tiene la tendencia a estar mal informado por el diablo. ¿O no? ¿O el diablo te informa bien? ¿Te informa mal? Alguien es prosperado y el diablo te dice, mira, cómo habrá hecho las cosas que es. Pero Dios te dice, míralo con amor, porque yo lo estoy prosperando. Amén. Le pasó a Pablo. Todo lo abandonaron, pero ni se quejó. Dijo, pero hubo uno que no me abandonó, que se fue a Cristo. Amén. Siempre el Señor está al lado tuyo. Siempre. Las experiencias de las cosas que leemos en la palabra de Dios. Yo siempre digo que el libro de los hechos de los cristianos es el único libro que todavía no se termina de escribir. Lo estamos escribiendo tú y yo. Porque cada historia cabe en ese libro. Cada historia, la historia del Alonso cabe en ese libro. La historia de la María cabe en ese libro. ¿Sí? La historia de la Flora cabe en ese libro.
La historia de la Hortensia, de la Vicenta, cabe en ese libro. La historia del Pedro cabe en ese libro porque él es el que está escribiendo este precioso libro cada día de la vida de los cristianos. El Señor te invita en esta noche a que vengas a trabajar a su viña. Él te invita en esta noche a que vengas a trabajar, y si ya estás trabajando, en buena hora, pero Él te invita en esta noche. Abre tu corazón y ven a trabajar en mi viña, porque el dueño de la viña te va a pagar lo que es justo. Salvación y vida eterna es lo que el Señor va a pagarte a ti si eres fiel. Amén. Y que el Señor nos esté limpiando con su sangre preciosa desde la cabeza hasta los pies. Señor, te alabamos y te glorificamos porque tú eres santo. Amén. Gracias, Señor, por tu misericordia. Aleluya. Pablo le escribe a los Efesios y les dice unas cosas muy interesantes. En el capítulo 1 de los Efesios, carta a los Efesios. 1. Capítulo 1, verso 1. ¿Ven? ¿Han encontrado? Efesios, capítulo 1, verso 1. El apóstol Pablo le escribe a los Efesios y le dice de la siguiente manera: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió, y escuche bien, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, está hablando de Jesucristo, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros,
los que primeramente esperamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. Amén. Fíjate qué tremenda palabra le trae a los Efesios. Le está hablando del presente, del pasado y del futuro. Le está hablando de todo aquello que corresponde a ellos. Y en esta mañana a nosotros. Sencillamente porque ellos fueron los primeros que escucharon el Evangelio y anduvieron con Cristo. Y segundamente nosotros porque hemos escuchado la palabra. Hemos sido predestinados de antes de la fundación del mundo. Pero a esto no es solamente que somos predestinados, sino que a esto le añadimos voluntad propia. Porque si no, si ya fuimos predestinados, pues ¿para qué somos salvos? No. La sangre de Cristo vino a limpiar nuestros pecados en el momento en que nosotros decidimos, Señor, yo te acepto. Aleluya. Porque si no, Él predestinó a todos. ¿Por qué? Porque dice la palabra, Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó, ¿a quién? Al mundo. Dios predestinó al mundo para que el mundo fuera salvo por Él. Pero no todo el mundo, no todas las personas reciben esta gran y hermosa salvación para nosotros. Pero nosotros, los que hemos recibido esa salvación, nos dice que hemos sido predestinados y adoptados para que seamos hijos suyos. Y tienen riquezas en gloria. Y algunos seremos pobres aquí en la tierra, no tendremos grandes capitales, pero sí somos ricos por la eternidad. Porque nuestras mansiones, las que el Señor fue a preparar, tienen una espectacular construcción. Y las calles donde vamos a vivir, las calles donde vamos a andar, porque Dios prepara todas las cosas y todas las cosas son buenas. Amén. Cuando hizo la creación del mundo, Él dijo que después que había creado todo y cada vez que creaba algo, lo miraba y decía, y era bueno y en gran manera. Amén. Después el hombre lo echó a perder. El diablo le ayudó bastante. ¿O no? Amén. Algunos dicen, bueno, la culpa la tiene el diablo. No le eche la culpa al diablo si usted puede decidir. Algunos se quejan y dicen, ay, pero mi marido es un desastre. ¿Y usted con quién se casó? Algunos dicen, ay, que la mujer que me dio Dios. No. Tú decidiste con quién te has casado. Cada decisión tiene su consecuencia. La decisión de recibir a Cristo como Señor y Salvador te dará vida y vida abundante y vida eterna. Pero si no recibes a Cristo irás a parar al infierno. O sea, cada decisión tiene su consecuencia. Amén. Y la consecuencia de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador, si eso es lo que has hecho, te va a traer beneficios en esta tierra y beneficios eternos. Aleluya. Para que viva juntamente con Cristo. Amén. ¿Cuántos quieren vivir con Cristo? Amén. Yo quiero vivir con Cristo. Yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Yo quiero que la sangre preciosa de Cristo me limpie desde la cabeza hasta los pies. Amén. Él es el Señor de señores. Es el Señor y Redentor de mi vida. Algunos dicen, bueno, el Señor de señores es mi Señor, es mi Redentor. Por eso cuando Pablo le escribe a los Efesios dice, a ver, amados, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo. ¿Qué quiere decir bendijo? ¿Qué quiere decir bendición? ¿Quiere decir regalo? ¿Sí? Amén. Yo a veces me imagino que cuando salimos de la iglesia tenemos que abrir las dos puertas, porque salimos cargados de regalos, agarramos los paquetes,
Algunos echan un paquetito al bolsillo. No, está bien, muy bien, aquí voy. ¿No es cierto? Pero cuando usted recibe bendición, el regalo mientras más grande, Mejor. más llama la atención. No quiere decir que sea mejor, pero mientras más grande, llama la atención. Ahora imagínense los vecinos cuando usted sale de este local y usted sale con una sonrisa de oreja a oreja, como se dice, ¿no? Y entonces usted sale sonriendo a la gente que está afuera, va a decir, ¿qué les ha pasado a esto? Si yo lo vi que entraban todos ahí cabizbajo y muertos de frío, y ahora salen todos gozosos y llenos de alegría, porque Cristo vive en tu vida. Ahora el Señor más fuerte, porque Él merece toda la gloria. Él es el que nos predestinó antes de la fundación del mundo para que anduviéramos en sus caminos y recibiéramos todo tipo de bendición Amén. espiritual y física. Algunos dicen, estamos hablando ahora de la prosperidad. No, dice, yo quisiera, hermano, que tú prosperaras como prospera tu alma. Y si tu alma prospera, ¿por qué no vas a prosperar físicamente? Amén. En salud, sin enfermedad, ¿cierto? En dinero, que no vayas cada fin de mes contando las moneditas que ya hay. ¿Cómo voy a llegar? Sino que el Señor te dé abundantemente. Amén. Él da y Él da abundancia. Amén. Todo se recibe por fe. Amén. Yo creo en las promesas que están escritas aquí. Yo creo que Pablo fue inspirado cuando escribe esta carta, fue inspirado para mi bendición, Amén. para mi vida. Amén. Que Él procuró lo mejor, porque sabía que en esta mañana, que este domingo estaríamos leyendo la introducción a la carta que le escribió a los Efesios. Amén. Y yo diría, esta carta ahora es para los hermanos de Torreforta. Amén. Amén. Yo la creo. Yo creo que esta carta es para mí. Y Él me dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que me bendijo con bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Esteban estaba siendo apedreado y dice que levantó sus ojos y vio a Jesús sentado a la diestra de Dios el Padre. Y él comenzó a decir, veo los cielos abiertos, veo al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre, al Hijo que nos ha redimido, lo veo sentado a la diestra de Dios. Y dice que los demás rechiñaron sus dientes y le comenzaron a apedrear. Y no dice en ningún momento, ¡ay, cómo me duelen los pedrazos! O los piedrazos. ¿Cómo me duele lo que me están haciendo? No, él estaba en la gloria. Él sabía y de pronto dice algo que Jesús dijo en la cruz. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Amén. ¿Amén? Cuando nosotros estamos en gloria, cuando nosotros estamos llenos de la presencia de Dios y del gozo del Señor, por eso está hablando aquí de las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, porque ahora dice que las arras que nos toman es el sello del Espíritu Santo. Amén. Cuando tenemos el Espíritu Santo y Él nos ha sellado, no puede faltar el gozo y la alegría a pesar de las circunstancias de nuestra vida. Amén. Amén. Contaban hace poco que habían varios hombres cristianos. Cavaron un pozo, ahí estaban todos paraditos y les dijeron los que querían que blasfemaran: si ustedes si ustedes rechazan del Evangelio de Jesucristo, nosotros no lo enterramos vivos. Y algunos con sus hijos, mirando, y le dijeron a sus hijos: no te preocupes, que hoy estaremos con el Señor. Amén. Ese es el tiempo que Dios ha preparado para que nosotros podamos partir y estar en su presencia. Y fueron muertos. ¿Qué mataron? La carne. Y la palabra que dice: no os preocupéis por aquellos que pueden matar vuestra carne,
Más bien preocuparos por aquel que puede mandar tu espíritu al infierno, tu alma al infierno. Entonces, nosotros que hemos sido predestinados, nosotros que hemos recibido esta gran bendición, ahora usemos esa bendición. ¿Para qué? Para bendecir a otros. Amén. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y esto me hace pensar a mí, para que yo sea santo. Madre mía, flor de pilchita era. Las cosas que hacía. ¿Y cómo puedo llegar a ser santo, Señor? Sencillo. Deja que la sangre de Cristo te limpie. Amén. Deja que el Espíritu Santo llene tu vida y serás santo, porque Dios mirará a través de Cristo tu vida. Amén. No así directamente, porque si te mira directamente, vaya pecador. Pero si te mira a través de Cristo, sí que somos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según su afecto de su voluntad. ¿Dónde está el afecto de su voluntad? En la cruz del Calvario. Se dejó llevar como manso cordero, se dejó crucificar siendo Dios, que Él bajando un dedo podía aniquilar a todos estos. La prueba está que cuando vinieron a prenderlo en el monte, preguntaron, Él mismo pregunta y dice, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Y cuando Él dijo, yo soy, la gente cayó en tierra. Mira, si se podría haber divertido toda la noche. Yo soy, yo soy. Alguno lo podría haber tocado, pero se dejó prender. Amén. Por amor a ti. Amén. Por amor a mí. Amén. Se dejó prender porque en ese afecto, en su voluntad, es necesario que el Hijo del Hombre muera en la cruz. Derrame hasta la última gota de su sangre para que yo pueda ser santo. Amén. Para que yo pueda ser limpiado por medio de aquel que pagó mis pecados. Para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención. ¿En qué redención? Por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. ¿Amén? Amén. Según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar, no un poquito, sino que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer. ¿Qué nos ha dado a conocer? El misterio. ¿Cuál es el misterio? De su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Sabes cuánta gente está velado su entendimiento? ¿Cuánta gente no entiende este misterio que es la salvación de nuestra alma? Este misterio que cuando alguien te dice, ¿tú qué eres? Nosotros decimos, no, somos evangélicos. Error. Cristianos. Puede, sigamos a Cristo. ¿Qué somos? Hijos de Dios. ¡Hijos! Cuando nosotros entendemos que somos sus hijos, tenemos los beneficios de nuestro Padre. Amén. Pero cuando no entendemos esto, buena religión tienes. Puede ser de la que 10.000 hay casi. Por ahí alguien escribió, dijo, hay 10.000 religiones. Ya puedes tener una de estas, pero no vas a ser hijo. Solamente el misterio de su palabra te puede haber revelado Dios a través de su Espíritu Santo para que tú entiendas este misterio, que es el cual ahora descubrimos por medio de Jesucristo para nosotros. Amén. Su sangre preciosa nos ha desvelado el misterio. El Espíritu Santo ha trabajado en nosotros para que nosotros creamos realmente que somos sus hijos. Amén. Amén.
Amén. ¿Qué eres hoy? Hijo de Hijo de Dios. Dios. Yo soy hijo de Dios. Amén. Y como hijo de Dios tengo todos los beneplácitos de mi Padre. Amén. Amén. Tengo todas las herencias que Él tiene para mí. Amén. 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 ¿Sabes? A mí me da gracia ahí por ahí al que encuentro a algún hermanito y me digo, ¿cómo anda? Aquí ando, hecho un desastre. Si no he visto justo desamparado ni que su simiente mendigue pan. Sí, Señor. ¿Para quién es la promesa? Para mí. Para mí, para todos. Tengo riquezas en gloria. ¿Para quién es la promesa? Para mí. Por sus llagas fuimos sanados. ¿Para quién es la promesa? Para mí. ¿Cierto? Si hay algo que me sobra, para ti también. Pero toda la promesa, toda la bendición, yo quiero que sea para mí, porque soy su hijo. Amén. Y coheredero y participante de la vida eterna, juntamente con Cristo en su gloria. Allí estaremos nosotros. Ahí estaremos dispuestos para alabar y glorificar el santo nombre de Jesucristo. Amén. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la esperamos en Cristo, en Él también vosotros. Este es para nosotros. Amén. Pablo dice, para mí, que esperé en Cristo. Pero ahora está diciendo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, Amén. que es las arras de nuestra posesión, adquirida para alabanza de su gloria. Y esta semana vi por ahí que alguien hizo una pregunta. Dice, ¿cuántas son las monedas que se dan los matrimonios con las arras? ¿Usted sabe cuántas monedas son? 13 monedas. ¿Y de dónde habrán sacado esto ahora que los matrimonios se dan las arras? ¿De dónde lo sacaron? De acá. De acá. Acá está diciendo cuáles son las arras. ¿Cuántas monedas tienes? Yo ahora mismo dos. ¿Cuántas monedas tienes para decirle a Dios, tú eres mi amado y ahora pongo esto para ti? No tienes nada. Ahora, ¿qué tiene él? Ah, mira. Mira, mira. El esposo. El esposo, el que te ama. Él tiene todas las riquezas en gloria. Y yo cuando digo, cuando escucho, ¿no? Tiene todas las riquezas. A veces pienso con algunos que se han muerto, como los nazis. Tenía dinero. La riqueza de alma. También. Tenía dinero. Sí. No llegó nada. Pero que se llevó de acá. Nada, el cajón, nadie el cajón porque Si no tenía Señor, el infierno sería. nada, el infierno seguramente. Y Dios juzgará dónde está
Pero hoy nosotros tenemos la oportunidad de proclamar con nuestra boca que somos sus hijos, que hemos sido limpiados por la sangre preciosa de Cristo, que ahora como hijos suyos, Él pagó por nosotros, y como la esposa amada, Él puso las arras. Todo el universo la puso ahí. El creador de todas las cosas te vino a escoger antes de la fundación del mundo para que seas hija suya. Aleluya. Hijas e hijos, también para los varones. Amén, Señor. Entonces, ¿a mí qué me queda para hacer? Ser santo como Él es santo. Amén. Amén. Buscar a Dios, porque esto es buena cosa. Cuando hablamos, los martes estamos estudiando, Dios habla hoy. ¿Y tú crees que Dios te está hablando? Amén. Amén. No he escuchado bien. Amén. ¿Dios cree que te está hablando? Amén. Dios, ¿tú crees que Dios habla todavía hoy? Amén. Amén, claro, porque su promesa es, cada día hablaré contigo. ¿Con quién hablará? Con los que me buscan en espíritu y en verdad. Con esto estaré hablando. Amén. No está hablando de una religión y de repeticiones, sino aquellos corazones que le buscan en verdad. Aquellos corazones que saben adorar al Señor. Aquellos que buscan al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. A Él sea la gloria, a Él sea la honra y a Él sea la alabanza. Amén. Gloria a Dios. Señor. En Él mismo tuvimos herencia. Hemos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según su designio y su voluntad. Amén. Amén. Dice, a fin de que seamos alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Cómo podemos ser alabanzas nosotros, que antes éramos pecadores? Hemos sido limpiados para alabanza de su gracia. Amén. Amén. Dice que el diablo estaba rodeando la tierra, se presenta delante de Dios y Dios le dice, ¿de dónde vienes? Bueno, le da una vueltita a la tierra, a ver a quién puedo fastidiar. Y Dios le contesta, ¿has visto a mi siervo Job? Fíjate lo que hace. Y el diablo dijo, claro, si lo tienes rodeado. ¿Qué estaba haciendo Dios con Job? Lo tenía guardado. Nadie lo podía tocar. Lo tenía prosperado. Nadie le podía quitar la prosperidad. Estaba lleno de hijos y nadie le podía quitar. Dice, claro, quítale esto y a ver si te alaba. ¿Y sabes qué dijo Job? Dios dio, Dios quitó. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Ese es un varón santo. Porque aún se le quitaron todos los bienes que tenía y él dijo, Dios dio, Dios quitó. Ahora, no me queda la historia completa hasta que no veo el final. Y el final de Job, ¿qué dijo? Que tuvo más cosas de las que tenía antes. El diablo le quitó. Y a veces cantamos esta canción, ¿no? Le arrebato, le arrebato. ¿Qué le arrebato? Al diablo le arrebato todas las cosas que me ha quitado, porque como hijo de Dios tenemos autoridad para arrebatarle al diablo las cosas que nos ha quitado. A Él sea la gloria, Él vive. Amén. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que ser prosperados. Prospera nuestra alma cuando nosotros alimentamos nuestra mente con cosas de Dios. Así como se alimenta usted esta mañana, desayuno. No me diga alguno que estoy ayunando, pastor. Está bien. El que está ayunando, ayune, pero esta mañana nos servimos nuestra taza de café
nuestras tostadas con mantequilla, con miel. Una sola, para no engordar. Pero, a ver, ¿ha desayunado nuestro cuerpo? Amén. Pues alimentémonos con la palabra de Dios. Aleluya. Para que nuestro espíritu esté bien henchido. Señor. Me dijo mi amiga, me descuidado, no te descuides, hermana, porque el diablo anda como león rugiente buscando ¿A quién devorar? a quién devorar. Y la pregunta es, ¿qué devora el león? ¿Qué devora? Carne. Bendiciones nos Si tú estás en el espíritu, no te podrá tocar. Pero si estás en la carne, seguramente vendrán contiendas, vendrán tribulaciones, vendrán cosas que te harán perder la paz. Amén. Amén. Dile al hermano que está al lado tuyo, tú eres un hijo de Dios. Dios te va a bendecir en esta mañana. Las dos me vienen al mismo tiempo. Eres una hija de Dios. Pedrito, eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. ¿Ves? Dijimos que esta carta la podríamos poner no a los efesios, sino a los hermanos de Torreforma. Amén. Y ahora Pablo dice, verso 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Esta es la promesa para nosotros. Esto es lo que tenemos que hacer, hermanos. Amén. La gente tiene que oír de nuestra fe y del amor para con todos los santos. Amén. ¿Y quiénes son los santos? ¿San Pedro, San Pablo? No. Nosotros. Ah, nosotros somos santos. Sí, somos porque somos santificados por medio de Amén. Cristo Jesús. Amén. Así que, dile a tu hermano que está al lado, tú eres santo. Tú eres santo. Tú eres santo. Eres santo. A veces yo me pongo a pensar, digo, a mí me es fácil